Hola, buenas tardes a todos y hoy estamos en un nuevo capítulo de Un café entre amigos y ahora queremos presentaros los fundadores de esta congregación, que estamos en calle General Prim número 36. Así que, ¿puedes? ¿Me presento? Bueno, pues yo soy Daniel Berge Fernández, soy el hijo mayor de los fundadores de la iglesia. He estado aproximadamente unos 30 años también como pastor en la iglesia, pero antes de esto quisiera contaros y explicaros un poco cómo fueron los inicios, aunque quizá en los capítulos siguientes iremos ampliando la historia, porque creo que es muy interesante para todos aquellos que nos han conocido de cerca y algunos que no nos conocen. Empezaré hablando, como es normal, pues de mi padre. Mi padre se llamaba Vicente Berge, mi madre Rosa Fernández, y ellos fueron el matrimonio que empezaron. Pero cómo empezó todo es como se convirtieron, ¿no? Como conocieron al Señor. De ahí empieza la historia. ¿Y cómo llegaron a conocer al Señor o a que pudieron empezar aquí en Amposta? ¿Cómo fue? Bueno, empezaré diciendo que mi padre mi padre era de Rosell, de la provincia aquí de Castellón, y era un hombre en aquella época un joven muy activo, con muchas inquietudes espirituales. De hecho, no conocía nada de la iglesia evangélica, pero estaba incluso muy integrado en la iglesia católica, donde él conocía, o sea, ya tenía inquietudes para ayudar, para colaborar con el ámbito de la iglesia y de la gente necesitada, del prójimo. El tema fue que mi padre lo citan a hacer el servicio militar y lo destinan desde Rosell, nada menos, a Puigcerdà, La Molina. Ahí estuvo haciendo el servicio militar, y por mediación de una familia que eran de Rosell, mi padre los visitó, resultando que esta familia era una familia que eran evangélicos, y en su casa hacían una célula. Esta célula, bueno, le llamamos célula, una reunión familiar, que subían unos hermanos de Barcelona a Puigcerdà a llevar la palabra. Entonces, en aquella casa casualmente había el matrimonio era muy feliz, aquella mujer siempre muy contenta, con flores, con cánticos, y mi padre le impresionó todo este gozo que tenían, que él nunca había experimentado, pero se hacía una pregunta: ¿cómo pueden estar tan felices y tan gozosos cuando tienen un problema serio? Porque el marido estaba impedido en una silla de ruedas, de cuando historias de la guerra y todo esto sucedió, que en una de las detenciones que hicieron en aquel tiempo, pues le cogió un ataque y se quedó paralítico. Entonces se hacía esta pregunta. Es como decir, lo primero cuando llegas a una casa, cuando conoces a creyentes, la palabra no la entiendes, o sea, pero sí te impresiona el testimonio, la gente, lo que transmiten, y eso fue lo que le impresionó. Y a partir de entonces, pues parece que encontró algo que él buscaba. Y bueno, pasaron el tiempo, para ir abreviando, la historia es muy larga, por no meterme en detalles. El tema es que mi padre se convierte al Señor, entrega su vida a Dios y regresa de nuevo a su pueblo natal. El pueblo tenía 400, 500 habitantes, y se encontró con toda la opresión franquista, con toda la opresión del pueblo, con la ignorancia del pueblo ante los evangélicos, y le llamaban el hereje, porque cada vez que pasaba por las calles se le cerraban las puertas, las ventanas, ahí va el hereje. Pero él se mantuvo en el evangelio y firme, sabiendo lo que había creído y el paso que había dado,
de convertirse al Dios verdadero y realmente experimentar su amor y experimentar lo que él buscaba, ¿no? Siempre fue un hombre muy inquieto, buscando mucho más, y él creía que leía la palabra y leía que Dios hacía milagros, que Dios se movía de una forma sobrenatural, y siempre decía, yo quiero esto y quiero más, ¿no? Eso lo llevó bueno, pasando porque desde Rosell a Tortosa, no sé cuántos kilómetros hay, pero hay una buena distancia, recorría la distancia con bicicleta, que ya es tener ganas de ir al culto, llegando media hora antes, y en ese momento pues conoció a mi madre, y bueno, allí tuvieron su relación, se casaron, y el que los casó fue el famoso escritor y director de la editorial Vida, me parece que es Samuel Vila. Samuel Vila fue un hombre que tuvo un carácter bastante fuerte en cuanto al Evangelio en España, ya que estaba apoyado por misiones americanas y todo esto. El tema que fue la primera boda que se hizo en Tortosa fue la de mis padres. Una pregunta. Dime. Tu padre, has explicado que tu padre venía de Rosell y él se convirtió en Puigcerdá haciendo la mili. Pero, ¿y tu madre? ¿Cuáles eran sus orígenes? Bueno, mi madre ya venía de familias evangélicas. Yo conocí un buen tiempo, siendo el mayor, pues tuve el gozo de conocer a mi abuela. La madre de mi madre era una mujer muy creyente. Si te contara la historia de ella te quedarías, impresionado porque fue una mujer que luchó en el tiempo de la guerra, cuando había tanta opresión, y se mantuvo en su sitio. Bueno, pues incluso mi bisabuela dicen que también era creyente. Y mi abuela, que era de Águilas, de Murcia, y mi abuelo de Lorca, o sea, venimos de parte murciana por mi madre, ella estuvo de sirvienta en una época en que había un misionero inglés en la zona de Murcia, en Águilas concretamente, que se llamaba Roberto Simpson, no de los dibujos, Roberto Simpson, y Lina Simpson era la mujer. Entonces, esta experiencia de ella fue que estuvo viviendo mucho tiempo con estos misioneros, hasta que se casó y vinieron a vivir a Tortosa. Y ahí fue donde mi padre conoció a mi madre, en Tortosa. Pero te digo que lo menos 4 generaciones, al menos yo arrastro de bendición encima de mí por parte materna. Muy bien, y ahora queríamos saber cómo llegó la obra evangélica a Amposta. Bueno, yo siempre me llenó la boca de decir que mi padre fue el primer evangélico que pisó las tierras del Ebre. ¿Por qué? Pues cuando se casaron en Tortosa ellos estaban congregados en una iglesia cristiana evangélica, pero de bautista, que es la que hoy en día también está aquí en Amposta, como tienen un local y son hermanos nuestros, y ellos están trabajando también para la obra de Dios. Pero en aquel entonces no había iglesia. Y yo me acuerdo que era bien niño cuando mi padre y mi madre se casaron, me tuvieron a mí. Mi padre estuvo trabajando un tiempo muy importante de su vida en una cerámica de aquí de Amposta. Los más antiguos conocerán lo que era la cerámica, lo que hoy es la bolera y todo ello, y había una cerámica. Y él estaba de encargado ahí, y luego también trabajando de albañil, como es lo que era, le ayudaba un peón. El peón que le ayudaba, mi padre le testificó y fue el primer convertido. O sea, él conoció el Evangelio, si no recuerdo mal, se llamaba Rafael, y este hombre se convirtió, él y su casa, y abrieron su casa, que estaba en la zona del Grau, para arriba, me parece, y en aquel lugar se hacían cultos como familiares, pero una pequeña congregación de gente que se iba interesando en el Evangelio. Pero los fundadores, lo primero fue mi padre y mi madre y esta familia, que se convirtieron por
por el testimonio que ellos trajeron. Cuando ya hubo un cierto número de gente, lo que hicieron fue llamar al pastor que había en Tortosa. Y este hombre bajaba, en aquella época, no sé si bajaba como un motico, llevaba, pero es que quiero contar esto por la voluntad que había en cuanto a ir a la iglesia, de servir al Señor. No les importaba que hiciera frío, porque mi padre y mi madre se tiraron una buena temporada yendo a Tortosa al culto del dominical, así lloviera, así cayera nieve, y con bicicleta, que a mí me llevaban delante sentado en una cestita, una cesta. Y yo esto lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón, ¿no? La fidelidad y la conversión genuina de aquellas gentes. Bueno, el asunto que viene el pastor aquí y empiezan la obra, y al tiempo se abre un local, consiguen comprar un terreno y comprar un local, que es donde hoy está ubicada la iglesia evangélica bautista de aquí de Amposta, y ahí están. Pero antes de todo esto, tengo que decir, no sé si era antes o contemporáneo a todo esto, viene una crisis muy fuerte a España, al menos en la zona de aquí, que tuvieron que salir todos los albañiles y gente que tenía trabajo, tuvieron que salir, vamos, unos se fueron a Francia, otros para Suiza, otros para Alemania, como si fueran de turistas, pero no tenían dónde echar mano, ¿no? Y mi padre fue uno de ellos, se fue a Francia y luego a Suiza, y allí en Suiza fue donde él, porque en Ginebra, donde concretamente estaba, están todas las representaciones de las iglesias. Allí en Ginebra puedes encontrar iglesias de corte bautista, de corte pentecostal, de hermanos, que todos profesan la misma fe, pero hay tendencias, ¿no? Y él, al ser tan inquieto, pues visitó varias de ellas, y siempre pues buscando donde el Espíritu Santo se movía, y él vino muy impresionado con todo esto cuando regresó. Y yo ya me tenían a mí, luego nació mi hermana Lidia, porque Samuel, que hoy es el pastor de Vinaroz, y Damaris, ellos nacieron ya estando mis padres en España, ¿no? Yo me quedé aquí en España, y estuve viviendo con una familia que eran creyentes, y llega el momento en que cuando mi padre regresa, venía con un fuego que, bueno, en la iglesia pues no lo entendieron. No digo que estaba ni bien, no lo entendían, y entonces fue cuando mi padre decidió, con la fidelidad al Señor, y bueno, pues yo voy a abrir una iglesia, y así empezó, en la calle Goya, número 22, que eran los bajos de la casa, donde ahí tenía la hormigonera, tenía los tablones, tenía arena, pero ahí empezó, y me acuerdo que había tanto fuego y tantas ganas que nos visitó un representante de un gran evangelista que se llamaba T.L. Osborne. Era como un Billy Graham, ¿vale? Y mandó un representante que le llamaban Calderón. Era delgadito, tocaba el acordeón, pero solo sabía una canción. Y aquella canción nos la hacía aprender, y salía por las calles invitando a la gente que viniera a la reunión, y traía películas. No había tele, no había cine, invitar a la gente a ver una película era... ¿Y sabéis cuáles películas eran? Pues eran... Super 8. Sí, pero eran campañas de evangelismo a través del mundo, ¿no? Y era espectacular, la gente que había, te podría contar anécdotas y cosas de cómo la gente recibía aquello como si bebiera agua fresca, ¿no? Y así empezó. Pero aún mi padre, cuando empieza con esta iglesia, se une a un grupo que se llaman, hoy en día aún están funcionando la mar de bien, un hermanos fabulosos, se llama la Iglesia de Cristo, del cual uno de los fundadores es el periodista y escritor Juan Antonio Monroy, y la verdad que funcionamos muchos años así, hasta que llega un día en que mi padre recibe un cassette con una predicación y de un hermano de un evangelista y un pastor de Málaga, el
conocido Daniel Del Vecchio. Y ahí empieza otra historia. Bueno, pues esto es por ahora lo que vamos a conocer, pero de cómo empezó la obra evangélica en Amposta. Pero hay muchísimas cosas que contar, muy importantes y muy buenas, que queremos compartir con todos vosotros. Y ahora nos vamos a despedir, y sabéis que cada 15 días pues vamos a emitir y vamos a seguir contando nuestra historia, una historia que para todos los que estáis viviendo aquí en Amposta y las cercanías, pues creo que es muy interesante. Pues bueno, que el Señor os bendiga a todos y hasta pronto.